Entonces, partiendo de que nos piden el diagrama de momento y el diagrama de cortante, vamos a utilizar el método del corte para trabajar eso. Pero antes de aplicar el método del corte, lo primero que tenemos que determinar son todas las fuerzas que interactúan en mi vida. Entiéndase, calcular las reacciones que hay en A sub Y, la reacción A sub X y la reacción B sub Y. Por simple inspección, yo puedo decir y ver que esa viga solamente tiene una única fuerza horizontal. Como tiene una única fuerza horizontal, ya yo sé de antemano que esa fuerza horizontal es igual a 0, porque esa viga tiene que estar en equilibrio. Por tanto, para no tener que aplicar la condición de sumatoria de fuerza en X igual a 0, que me va a dar como resultado el mismo resultado de que la reacción es igual a 0. La voz lejos. Tiene que revisar porque yo creo que está bien. Ahora se escucha bien. No, se escuchaba bien porque está bien, no pasa nada. Vamos a tomar momento en A igual a 0. O sea, vamos a tomar momento en ese punto. Pero recuérdense que previo a calcular el momento, para calcular las reacciones, yo debo determinar mi fuerza puntual equivalente a esa fuerza distribuida. Que sabemos que una fuerza puntual equivalente a esa fuerza distribuida es el área de esa fuerza distribuida, que en este caso sería 5 por 4, 20. Lo que quiere decir que aquí tendríamos 20 kips o kilolibras. Y tenemos que determinar la posición de esa fuerza puntual, que sabemos que si es una carga rectangular estaría a la mitad de la base, que sería 2.5 pies de cada lado de la fuerza distribuida. Sabiendo eso y tomando momento en A, ¿qué tenemos? Tenemos que las tres fuerzas externas me producen momento horario, lo que quiere decir que sería un momento negativo, y la fuerza BY me produciría un momento antihorario. Por lo que, empezando con la primera fuerza de 8 kips, sería menos 8 por la distancia, que valdría 2, menos 20 por la distancia de la fuerza, que sería en este caso 2 más 2.5, 4.5. La siguiente fuerza de 8, que sería menos 8 por 7, y la reacción B sub Y, que en este caso es positiva porque me gira antihorario, sería B sub Y por la distancia que hay de A a B, que en este caso en particular sería 9, igual 0. Lo que quiere decir que B sub Y no sería más que la suma de esos productos dividido entre 9. O sea, 16 más 20 por 4.5 más 8 por 7, todo eso entre 9. Eso es igual a 18 kips. Ok. Si tomamos sumatoria de fuerza en Y para calcular la otra, no lo vamos a hacer por el momento. Lo podríamos hacer por el momento, pero vamos a invertir menos tiempo y hacerla simplemente por sumatoria de fuerza Y, por la condición de equilibrio de fuerza. Tendríamos A sub Y, un valor que nos conozco, menos 8 de ambas fuerzas, menos 20 de la fuerza distribuida, más 18, igual 0. Lo que quiere decir que tendríamos 36 menos 20, lo que quiere decir que A sub Y es igual a 18 kips. Ya tengo mis dos fuerzas puntuales en los apoyos, entiéndase, 18 kips y 18 kips. Y era lógico que diera 18 kips porque esa estructura se le ve bastante clara que es simétrica. Fíjense que las fuerzas están, si trazo un eje medio a medio, me daré cuenta que ambas fuerzas, o sea, ambos extremos tienen un tema de simetría. Un segundito, jóvenes. Continuando con el ejercicio, entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir ahora? Aplicar el método del corte. Nos damos cuenta que nuestra viga tiene fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas, por tanto, habría que aplicar los dos criterios del método del corte. El primer criterio, aunque algunos autores del libro no le llaman criterio, pero a mí me gusta llamarlo así. El primer criterio es cuando hay fuerzas puntuales. Cuando hay fuerza puntual se hace un corte antes de la carga distribuida, o sea, antes, y un corte después. Discúlpenme, un corte antes y un corte después. Cuando hay fuerza distribuida, se hace un corte durante la fuerza distribuida. Durante, o sea, dentro de la fuerza distribuida. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en este caso en particular tendríamos, aquí hay una fuerza puntual, por tanto hay que hacer un corte antes. Una fuerza puntual, un corte antes.
Vamos a llamarla entonces a ese corte 1, 2. Una fuerza distribuida, un corte dentro. 3. Fíjense que aquí hay una fuerza puntual y aquí hay una fuerza puntual. Pero fíjense que el corte que está después y el corte que está antes de ambas fuerzas puntuales es un corte que está dentro de mi fuerza distribuida. Por tanto, vamos a hacer un único corte, un corte dentro de mi fuerza distribuida. Un corte después de mi fuerza puntual y un corte antes de mi fuerza puntual. Lo que quiere decir que vamos a trabajar con 5 cortes. Pudiéramos hacerlo con menos cortes, tomando en consideración ciertas características, pero con esos 5 cortes que están ahí, es bastante claro y fácil de entendible de cómo realizar el diagrama de cortante por el método corte para esa viga en particular. Vamos a analizar el primer corte. Cuando digo analizar el primer corte, lo que digo es que vamos a hacer una pequeña representación de todo lo que se visualiza en el primer corte. Pero Dígame. yo me quedé en la parte de los cortes. Lo que te digo en la parte de los cortes, claramente. El método del corte lo que te dice es, mira, que si yo tengo una carga puntual, las cargas puntuales son 8 kips, BY y A sub Y. Tengo que hacer un seccionamiento, un corte, antes de la carga y después de la carga. Si veo la carga AY, antes no puedo hacer porque no existe viga. Solamente puedo hacer un corte que hay después. Por tanto, ese corte me va a decir qué está pasando o qué me produce esa fuerza puntual a mi viga. Voy al siguiente fuerza puntual. Fíjate que está esta fuerza puntual. Si hice un corte antes y otro después. Corte antes para ver qué pasa con la viga antes de llegar a la carga y voy a hacer un corte después para ver qué sucede después de la carga. ¿Qué sucede? Que el corte después queda dentro de mi fuerza distribuida. Por tanto, solamente voy a hacer un solo corte dentro. ¿Por qué? Porque ese corte me va a discretizar el después de esa fuerza y el antes de esta fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el siguiente corte para la fuerza de 8 kips es el corte después, porque el corte antes lo hicimos en el corte 3. Vuelvo y repito. Voy a la fuerza BY, a BY. BY hay una fuerza puntual, hago un corte antes. No puedo hacer un corte después porque no existe viga. Y de ahí yo veo que con 5 cortes yo puedo discretizar completamente mi viga. ¿Se entendió o no entendió todavía lo suficiente? Sí, profe, entendí muy bien, gracias. Ok, no pasa nada. Ok, jóvenes. Seguimos. ¿Qué yo veo en el corte 1? En el corte 1 solamente estoy viendo una reacción, que es la reacción de 18 kips. Ahora, ¿qué distancia tengo de la fuerza puntual al corte? Vamos a llamarle X. Pero ese X va a tender a ser 0. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un corte lo más pegado a mi fuerza puntual. Es como calcular los límites por la derecha y límites por la izquierda. Si ustedes se acuerdan, cuando le dieron el cálculo, el límite por la izquierda es cuando tú empezabas a acercarte por la izquierda, pero sin llegar al punto. Y el límite por la derecha, cuando yo me acercaba al punto. O sea, me acercaba por la derecha, pero sin llegar al punto. O sea que lo que yo estoy haciendo es cogiendo un corte lo suficientemente pegado a la fuerza para simplemente ver qué es lo que produce esa fuerza. Por eso yo digo que la distancia va a tender a ser 0. Algo muy importante en el método de corte que le expliqué la semana pasada es que si yo tengo una viga mal dibujada y yo hago un corte, cuando yo analizo las fuerzas internas de ese corte y analizo las fuerzas internas de ese corte, aquí el cortante siempre va a ser hacia abajo y el momento va a ser horario, antihorario. Y si yo analizo el corte, o sea, si yo analizo el cuerpo izquierdo a partir del corte, si yo analizo el cuerpo derecho a partir del corte, entonces en este caso el cortante iría hacia arriba y el momento es horario. Esos sentidos, esas fuerzas siempre van a ser así en el método del corte. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a dibujar o a graficar mi diagrama de cortante y mi diagrama de momento, voy a tomar el signo directamente del valor que me dé la resultante. Si da positivo, el diagrama de cortante es positivo. Si mi valor da negativo, mi diagrama de cortante es negativo. Lo que quiere decir que como estoy analizando el cuerpo a la izquierda en este caso, mi B va así y mi M va en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es determinar B y M a partir de ese cuerpo rígido. Entonces, simplemente para determinar eso, si tomo sumatoria de fuerza en Y, ¿qué tendríamos?
18 menos B igual a 0. Eso quiere decir que B es 18 kips. Si tomo sumatoria de momento, casi siempre se va a tomar momento en el corte. Lo voy a llamar a ese punto lo voy a llamar C. O sea, el momento donde está el corte. Entonces, ¿qué voy a tener? Que M es igual a 0. ¿Por qué M es igual a 0? Porque si esto es 0, la distancia, eso quiere decir que ambas fuerzas no producen momento. Y simplemente tendría un momento interno aplicado. Y ese momento interno, para que esa parte tenga equilibrio, por necesidad, tiene que ser igual a 0. Ya con eso hice el análisis del corte 1. Tan simple como eso. Si voy al corte 2. El corte 2, si se dan cuenta, es el corte que está justamente antes de la fuerza de 8 kips. O sea, que lo que yo estoy viendo es simplemente la fuerza de 18 kips. Pero ahora esta distancia vale, como es justamente antes, 2 kips. Mi fuerza interna, igual. B y M. Hay a veces que uno le llama esto B1 y M1, pero no importa, porque yo estoy refiriendo directamente sobre el corte. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igual 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tuviera en este caso en particular? 18 menos B igual 0. Lo que quiere decir que el cortante es 18 kips. Sumatoria de momento en C igual 0. Tendríamos ese 18 que rota horario, o sea, menos 18 por la distancia 2. B no entran porque estamos calculando el momento justamente en el punto de aplicación, pero sí entra el momento interno. Más mi momento interno igual 0. Lo que quiere decir que mi momento interno es 36 kips por pie. Ya terminé el corte 2. Vamos con el corte 3. Fíjense que esto es muy simple. Esto no es ni más complejo de eso que estamos viendo ahí. Ahora, Maestro, disculpe. Usted a la distancia del segundo corte le puso 2 kips también. No, son 2 pies. Sí. Gracias. De nada. Es 2 pies. El corte 3. Si voy al día donde dibujé el corte 3 es dentro de mi fuerza distribuida. Como es dentro de mi fuerza distribuida, ¿qué tendríamos? Vamos a dibujarlo primero. Ok, tendríamos mi reacción de 18 kips. Tendríamos una parte de la fuerza distribuida. Y tendríamos mi fuerza de 8 kips. Esta fuerza, creo que la fuerza distribuida me vale 4 kips. Esta distancia de aquí a aquí vale 2 pies. Y esta distancia de aquí vale X. Y X va de 0 a, y lo vamos a explicar por qué va de 0 a 5. Recuérdense algo muy fácil. Yo estoy haciendo un corte dentro de mi fuerza distribuida en cualquier punto. Entonces yo necesito hacer un corte de tal forma que me pueda discretizar completamente mi carga distribuida. Y para yo poder garantizar que me va a analizar mi carga distribuida completa, ¿qué es lo que yo hago? Que donde establezco el corte, le llamo X. Y al valor de X decimos que es el valor que va desde comienza la fuerza distribuida hasta el final de la fuerza distribuida. Hay algunos autores también, jóvenes, que a X, en vez de llamarle X al punto de la fuerza distribuida, le llama X a todo esto. A mí no me gusta eso porque es mucho más intuitivo ustedes ver la fuerza distribuida como X. Saber que el corte está dentro de la fuerza distribuida. Si yo lo hubiera tomado completo, mi valor de X hubiera sido de 0 a 7. Y ese valor de aquí arrancaría de tanto a tanto. Entonces, no me gusta esa parte. A mí me gusta analizarlo de esa forma. Recuérdense que internamente tendríamos a B y tendríamos a M. Y para poder trabajar con eso, yo necesito determinar mi fuerza puntual equivalente, que en este caso sería el área de esa fuerza distribuida, que sería 4X. Ok, jóvenes. Ya tengo todo para poder trabajar. Digo, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Cuál fuerza en Y? Yo tengo 18. Lo 8 que está aquí y lo menos 4X que está ahí, menos B igual 0. Y tendríamos entonces que B es igual a 18. 18 no. 18 menos 8 da de 10. Menos 4X. Lo que hice fue que pasé la B para aquel lado.
Nótese que me queda una ecuación de primer grado. Es una función lineal. Entonces, como me queda una función lineal y yo sé que x va de 0 a 5, esa función lineal yo la puedo discretizar con 2 puntos. Recuérdense que una línea recta con 2 puntos que yo conozca, yo puedo ver su forma. Por tanto, yo lo que hago es, en este caso en particular, que simplemente sustituyo dos límites, el límite superior y el límite inferior. Digo, para x igual 0, el cortante es igual a 10. Para x igual a 5, el cortante, ¿a qué es igual? O a 10 menos 20 a menos 10 15. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el cortante por algún punto pasó por 0. ¿A qué me refiero pasó por 0? Para que se entienda claramente. Me refiero a que si yo dibujo eso, tengo un valor aquí de cortante, y en algún punto pasó por el cortante 0. ¿Por qué es importante conocer ese punto del cortante 0? Por un principio muy básico. Cuando estemos haciendo el método de las áreas, usted se va a dar cuenta, y lo voy a explicar aquí porque es necesario, que el integral del cortante es el momento, o lo mismo que decir que la derivada del momento es el cortante. Como la derivada del momento es el cortante, ya yo sé... Una pregunta. Dígame. ¿Por qué es 4x? La fuerza distribuida no vale 4. Y la fuerza puntual no es el área. 4 por x. No sé si me entendiste. Recuerda que la fuerza puntual equivalente es el área de la fuerza distribuida. La altura vale 4 y la base vale x. Por tanto, sería 4x. Y esto vale x porque el corte lo estoy haciendo dentro de la fuerza distribuida. ¿Entendiste? Si no Sí, profesor. Si no te molesto, te lo explico. No tengo ningún problema. Entonces, no, está bien. Yo si me pierdo, busco el video. No, pregunte, jefe. Que es más fácil ahora. No, profesor, es que yo prácticamente como que no lo entendí esa parte. Que 4x porque la fuerza puntual es 4 y x es la distancia. Una pregunta, Lidia. Vamos a ver. Pues si usted entiende eso, estamos feos. Si esa fuerza vale 50 newton por cada metro y eso vale 5 metros, yo te busco, dime, determíname una fuerza puntual equivalente a esa. ¿Cómo tú lo haces? Divido, profesor. Fuerza puntual equivalente. Recuérdate cuando vimos el tema de fuerza distribuida. ¿Tú te acuerdas del tema de fuerza distribuida? Sí, profesor, por el área. O sea, recuérdate que la fuerza puntual equivalente es el área que deforma la gráfica. Eso lo explicamos allá atrás por el capítulo 5. Entonces, como es el área de ese rectángulo, yo sé que la altura de ese rectángulo me la da la fuerza distribuida, el valor de la ordenada de la fuerza, que vale 50. Y el de esta, la base, vale 5. Lo que quiere decir que sería 50 por 5, sería 250 newton. Ahora, vamos a verificar esto mismo. Fíjate que ahora tengo una fuerza distribuida que es la misma que está ahí arriba, que dice que es 4 kicks por cada pie. Lo que pasa ahora es que la base vale x. Y si base vale x, una fuerza puntual equivalente a esa, ¿cuál sería? 4x, profesor, ya llegué. ¿Entiendes? O sea, no puedes dejarlo el video, yo no tengo problema en responderte. O sea, pierde la parte del miedo. Si no he entendido todavía, te busco otro ejemplo. No pasa nada. Ahí. No, profe, ya yo entendí con eso. Ok. Miren, lo que decía es que entre el momento y el cortante hay una relación. Y es que la derivada del momento es el cortante. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración ahora? Porque sucede lo siguiente. Cuando la derivada se hace 0, ¿qué ocurre en la función original? Se produce un máximo o un mínimo. Ahora, ese valor máximo es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo el valor más grande que va a tomar el momento. Porque en este caso la función original es el momento. Entonces, lo que quiere decir que cuando ustedes vean que el cortante pasó por 0, como ocurre ahí, lo recomendable es que determinen en qué punto pasó por 0.
Y para yo determinar en qué punto pasó por 0, simplemente lo único que tengo que hacer es decir, para b igual a 0, voy a la ecuación, digo 0 igual a 10 menos 4x, lo que quiere decir que x sería igual a 2.5 pi. Por lo que hice fue que mandé ese para aquel lado, me va a quedar 4x igual a 10, 10 sobre 4, 2.5. Y ese valor lo guardo ahí para sustituirlo en la ecuación de momento. ¿Se entendió por qué yo hice eso? Jóvenes. Sí, se entendió. Por la relación que existe entre el momento y la escala, aunque no lo he explicado, pero es bueno que lo vayan entendiendo desde ahora. Si hago sumatoria de momento en el corte igual 0, estamos hablando aquí. Recuérdense que la distancia que hay de la fuerza puntual a uno de los vértices, a uno de los lados, siempre va a ser la distancia sobre 2, o sea, la base sobre 2. Por eso es que esta longitud que está ahí vale x sobre 2. Lo que quiero decir de forma similar, para que lo vean en este ejemplo numérico, que esa fuerza puntual va a 2.5 metros. ¿Por qué? Porque es la mitad de la longitud. Aquí como la longitud vale x, la mitad es x sobre 2. Ok, tomando un momento en el corte, tendríamos que esa fuerza 18 gira horario. Sería menos 18 por su distancia, que en este caso la distancia sería 2 más x. Porque la distancia que hay de aquí a aquí, que sería 2 más x. La fuerza de 8 kips gira antihoraria, por tanto sería más 8 por la distancia que vale x. Y viene la fuerza de 4x que rota también antihorario, que sería más 4x por su distancia, que ahora la distancia de este señor es x sobre 2. Ok, ¿y qué me falta? El momento externo. El momento externo gira antihorario, porque ahí se ve la flecha claramente. Eso va a ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que el momento, voy a pasar todo para aquel lado. 18 por 2, 36 negativo para aquel lado, 36 positivo. 18 por x menos 18 para aquel lado, menos 18x. Ese más 8x pasa como menos 8x. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Que diga, esto pasa como más. Hay un error que me cometí. ¿Por qué? Porque menos 18 por x, menos 18x para aquel lado positivo 18x. Este 8x pasa para aquel lado como negativo. Y este 4x, este más 4x por x sobre 2 pasa para aquel lado como menos 2x cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 sobre 2 da 2 y x por x da x cuadrado. Si organizo esto, tendríamos que menos 2x cuadrado, 18 menos 8 más 10x más 36. Entonces yo necesito conocer los momentos en varios puntos. ¿En cuáles puntos yo necesito conocer? Siempre en los dos extremos y en el punto donde ocurre el máximo o el mínimo. En este caso sería para x igual 0, para x igual a 2.5 y para x igual 5. Ya sabemos que para x igual a 2.5 porque en ese punto el cortante pasa por 0 y me produce un máximo o un mínimo. Y para x igual 0 y para x igual 5 porque son los puntos extremos. Ok, cuando x vale 0, fíjense que el momento vale 36. Mírenlo ahí. Eso se hace 0 y eso se hace 0. Para x igual a 2.5 simplemente sería menos 2 por 2.5 al cuadrado más 10 por 2.5 más 36. Y eso me da 48.5 kips por cada pie. Y para x igual 5 tendríamos menos 2 por 25, porque 5 al cuadrado es 25, más 10 por 5, más 36. Y me da como resultado 36 kips por pie. Ya hice el corte 3. Fíjense que la única diferencia con los demás cortes es que eso vale x y hay que sustituirlo por 2 valores, o por 3. Todo va a depender de los casos. Ok. Vamos ahora a calcular el corte 4. Y vamos a calcularlo aquí a la izquierda para no alejarme mucho. Lo voy a calcular aquí. Corte 4. Ese corte 4, miren algo. Ese corte 4 tengo dos posibilidades. O analizar el cuerpo de la izquierda o analizar el cuerpo de la derecha. Simplemente por simplificación voy a analizar la parte de la derecha. O sea, voy a analizar esto que está aquí. En vez de analizar el cuerpo completo, voy a analizar simplemente esa parte.
Da exactamente lo mismo si yo analizara a la izquierda que analizara el lado derecho. Entonces, normalmente cuando usted elige el lado que usted va a analizar, lo ideal es hacerlo en función de qué es más simple para hacer el proceso del cálculo. Entonces aquí, si veo el lado derecho, simplemente se va a ver B sub Y, que vale 18.5. La distancia aquí tendría, en este caso, 2 pies. Y aquí el cortante, hay que tener esta parte importante, se invierte. Recuérdense que B va hacia arriba y M va al horario. Resolviendo esto, tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos a B que va positivo, más 18.5 que va positivo, igual a 0. Que quiere decir que mi cortante da menos 18.5. Ok, sumatoria de momento en el corte igual 0. O sea, estamos calculando el momento aquí. Ese 18.5 rota antihorario, o sea, que sería 18.5 por 2. Y ese momento rota, o sea, que diga el 18.5 antihorario y el momento rota horario, que sería menos M, igual 0, lo que quiere decir que M va a ser igual a 18.5 por 2, estamos hablando de unos 37. ¿Cómo 18.5? Eso vale 18. Usted no me... Eso le iba a decir, que yo estoy preguntando dónde está saliendo eso. No, pero usted tiene que decir. No, que... Es igual a 36 kilos. Profesor, se voló 1.5 y no pasa nada. Ahora vamos al último corte, que sería el corte 5. El corte 5, que es el corte tan sencillo como el corte 1, porque simplemente vamos a analizar 18.5, B y M. Y esto vale X tendiendo a 0. puso 18.5 otra vez, no sé. Tengo en la cabeza. Profe, el 18.5 se repite con B más 18.5 igual a 0, en fuerza en Y. ¿El qué? No, arriba, en el corte 4. Dame un segundito, por favor. El corte 4, yo lo arreglé. Aquí. Ya, gracias. Te entendí ahora. ¿De dónde yo tengo ese 18.5? Eres 18 ahí. Yo tengo el 18.5 en la cabeza. ¿De dónde? No lo sé. Pero ok, ya sabemos que eso es un error mental. Sumatoria de fuerza en Y tendríamos AB más 18 igual a 0, lo que implica que B es menos 18 kilos. Sumatoria de momento en C igual a 0, lo que implica que M vale 0. Porque la distancia es 0. Ya tenemos todos los cortes hechos. Entonces, ¿qué voy a hacer? A dibujar mi diagrama de cortante. Voy a borrar esto. Que no me interesa tenerlo aquí. Y además, bueno, ahora sí. Ok. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, la mayoría de los autores, ustedes se van a dar cuenta, que los diagramas de momento y los diagramas de cortante lo dibujan justamente debajo de la viga. Cuando ustedes vean varios ejemplos, varios libros, incluyendo el libro de texto, lo dibuja ahí. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil a la hora de, primero, yo dibujarlo y segundo, más entendible lo que ustedes están haciendo. Entonces, vamos a dibujar unos ejes de referencia. Estoy dibujando esos ejes de referencia porque yo sé que esa línea está a 2 pies, esta de aquí está a 5 pies y esta está a 2 pies. Y además los cortes están referenciados con esa distancia. Vamos con el corte 1. ¿Qué es lo que está diciendo el corte 1? Fíjense que el corte 1 me dice que el cortante interno vale 18 kilos. Y eso produce cuando X vale 0. O sea, yo puedo decir que en este caso en particular, aquí tengo 18 kilos. Vamos a poner aquí kips para no tener que escribirle la palabra kips. De aquí vamos a escribir kips por pie. Ya sabemos que todos los valores que yo escriban ahí están en kips. Es el primer cortante. Caso resuelto. Cortante 2. Mírenlo aquí. Me dice que vale 18 también y ocurre a los 2 pies. O sea, eso quiere decir que como esa línea de referencia, que yo la dibujé por eso, vale 18. Ok. Corte 3. Fíjense que el corte 3 tiene 3 valores. Para X0 y para X5.
Entonces voy a dibujar para X0. Pero fíjense que X0 coincide con 2 kits. Eso implica que él baja a 10 para X0. O sea que aquí el corte que está después me está presentando que eso vale a 10. Baja a 10. Ok. Sigo analizando. Corte 3, pero para X igual 5, va a menos 10. O sea, estamos diciendo que estaría por aquí. 10. Sabemos que para abajo de la línea negra es negativo, por eso le pongo el signo negativo. Voy para ahora para el corte 4, que me va a decretizar el siguiente. El corte 4 creo que lo dice aquí a la derecha. El corte 4 me dice que vale el cortante 18 kits negativo. Por tanto, estaría ahí. 18. Y el corte 5, que es el último corte, me está diciendo que vale menos 18 también. Y ahí yo tengo ya graficado o ploteado los valores de los cortantes. Un segundito, joven. Ok. Entonces lo que hacemos es simplemente unir. Voy uniendo del corte 1 hacia el corte 5. O sea, que mi diagrama es este. Vamos a ponerse en otro color para que no se confunda con la línea de referencia. Ese. Fíjense que aquí después pasa a ese punto. Luego este y este. ¿Qué significa eso? Significa que todo esto que está aquí arriba es un cortante positivo y todo esto viene en cortante negativo. Ya tengo mi diagrama de cortante hecho. Mire qué simple y sencillo. Y nótese algo muy interesante. Recuérdense que cuando hicimos el corte 3, mi ecuación del cortante era una línea recta. Y cuando es una línea recta, ¿cómo debe ser mi cortante? Como una línea recta, ¿verdad? Fíjense que los demás valores son constantes, no hay ninguna variable. Y la función constante no es una recta paralela al eje X. Miren la recta paralela y miren la recta paralela. O sea, que está especificando exactamente cómo está funcionando los cortes internos. Ahora vamos con el diagrama de momento. Fíjense que el momento en el corte 1 vale 0. O sea, que aquí empieza en 0. Ok. El corte 2, el momento vale 36 positivo. Vamos a llamarle a ese valor de ahí 36. Perfecto. Vamos al corte 3. El corte 3 tiene 3 valores. Para X0 da 36, que es el mismo valor que acabo de dibujar. Para la mitad, 48.5. O sea, cuando digo la mitad, es el valor cuando pasa por 0. Aquí, ¿se acuerdan? Y ese valor ahí vale 48.5. Y después me dice que para X5 vale 36. 36. Excelente. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el corte 4. Tenerlo aquí. Aquí arriba que diga. El corte 4 que vale 36, o sea que se queda justamente en el mismo punto. Y el corte 5, que es el último, el momento vale 0. O sea que ahora tengo que graficar ese diagrama. Fíjense que no voy a graficar nada ahí para explicarle algo. Vamos a explicarle algo que quería exponerle aquí, que lo van a entender ahora cuando lo estén graficando. Esa ecuación de momento que ustedes están viendo ahí es una ecuación cuadrática. Por ser una ecuación cuadrática, ¿qué implica? Que mi diagrama de momento tiene que darme una parábola. Y esa parábola puede ser de esa forma o puede ser de esa forma. Ahora, ustedes saben muy bien que si el coeficiente que acompaña la variable con mayor exponente es positiva, entonces la parábola abre cóncava hacia arriba. Si es negativa, abre cóncava hacia abajo. Entonces, cuando, vamos a llamarle este A, cuando A es mayor que 0 y este cuando A es menor que 0. Lo que quiere decir que nuestra parábola específicamente abre como esa que está especificado ahí. Lo que quiere decir que mi diagrama de cortante, de momento, esto aquí no es una línea recta,
sino una parábola. ¿Estamos claros? Y todo eso que está ahí ya sería nuestro diagrama de momento. Si a ustedes le pidieran el valor máximo del momento, ya ustedes saben que es 48.5. Si a ustedes le pidieran, por ejemplo, para que tengan una idea, porque esa es la idea del diagrama de cortante, determine cuánto es el cortante que ocurre ahí. Usted simplemente baja ese valor que intersecta ahí, me está diciendo que vale 18, bajo para abajo, determino ese valor por pendiente y me dice, oh, momento interno tanto y cortante tanto. Esa es la idea de nuestro diagrama de cortante y nuestro diagrama de momento. Poder conocer en su longitud total cuál es el valor de las fuerzas internas de momento y cuál es el valor del cortante interno. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. Por mí no, profe, yo entendí. Si hay preguntas, háganlas sin miedo. Que para eso es que ustedes me pagan. Profe, sí. En el diagrama de... No estoy escuchando bien. En el diagrama de momento, Ajá. quiero saber cómo usted, o sea, los puntos, en qué, si se usa escala o cómo. Eso debe hacerse escala, pero eso debe tener una escala, 1 centímetro de tanto, pero se tiene ya por norma entre los profesionales que trabajamos esto, de que hay un concepto que llama numerito más escala. ¿A qué me refiero numerito más escala? Por eso yo le escribo los números. Entonces lo que yo hago es que simplemente pongo los numeritos para que tú sepas cómo funciona todo. O sea, yo lo hago sin escala. Por eso yo lo dibujo justamente debajo de la viga, bajo las líneas, para tener por lo menos una referencia de dónde están ubicadas y pongo los valores de lo cortante. Ya yo sé que esto aquí es una línea recta, sé que aquí esto es una línea recta y sé que esto es una parábola. Sé que esto es constante, sé que esto es una línea recta, sé que esto es constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo ideal es hacerlo a escala, pero se tiene por norma no hacerlo a escala. Si usted va al libro, por ejemplo, para que usted entienda, no quiere decir que no se deba hacer a escala. ¿Estamos claros? Mírenlo ahí, miren el libro, que es exactamente igual, ¿ves? Se tiene por norma eso, no usarlo con escala. Pero se especifican los valores para que se sepa quien lo está leyendo y comprenda qué valor es. ¿Estamos claros? Ya entendí, lo que pasa era, profe, que yo vi que usted en el ejemplo... No le escuché, joven. Aló. Pensé que usted está... Ay, Dios mío. No le escucho. ¿Alguna otra pregunta en lo que ella aparece? Ella está escribiendo por el chat. Ok, vamos a ver qué dice. Que usted trazó las líneas. Ajá. Complete la idea. Que ahora estoy por mitad. Ok, no, eso es a escala. Lo que pasa es que yo trazo la línea a mano alzada, pero normalmente, como te dije, eso tiende a hacerse no escala. Esa es la norma que tiene más o menos, se tiene en esta área. Porque los numeritos, como dicen por ahí, numeritos más de escala. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, miren algo importante. Voy a entrar a la plataforma. Que, por cierto, déjenme aprovechar que estoy entrando a la plataforma. Vamos a parar la grabación, por cierto.